Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desgranar un tema que ha dado mucho de qué hablar, algo que ha mantenido a los fans al borde de sus asientos y con la curiosidad a flor de piel. Hoy nos adentramos en los secretos más íntimos de Can Yaman y su ex, la talentosísima Demet Özdemir. Sí, lo han oído bien, vamos a bucear en esa relación que cautivó a tantos, explorando los detalles que tal vez no conocían, las razones detrás de su ruptura y lo que ambos están haciendo ahora. Prepárense para un recorrido lleno de revelaciones y, por supuesto, un poquito de drama del bueno. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue, sin duda, una de las más comentadas y seguidas en el mundo del espectáculo turco y, por extensión, internacional. Ambos actores jóvenes, exitosos y con un carisma arrollador. Sus caminos se cruzaron en las grabaciones de la serie Erkenci, y desde el primer momento, la química en pantalla fue tan palpable que traspasó la ficción. Los fans se enamoraron perdidamente de la pareja formada por Can Divit y Sanem, y pronto empezaron a especular sobre si esa conexión especial era solo parte de su trabajo o si había algo más entre ellos. Y vaya si lo había. Los rumores de romance se intensificaron rápidamente. Las entrevistas conjuntas, las miradas cómplices, los gestos cariñosos captados por las cámaras durante los descansos del rodaje, todo apuntaba a que Can y Demet habían construido una relación sólida lejos de los focos, pero inevitablemente, la atención mediática los alcanzó. Al principio optaron por la discreción, negando o desviando las preguntas sobre su vida privada, algo comprensible dada la magnitud de su fama. Sin embargo, la evidencia era cada vez más clara. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos de ocio, viajando, y sus seguidores, claro, encantados con la idea de que sus ídolos estuvieran juntos. Lo que empezó como una chispa en el set, se convirtió en un fuego que acaparó las portadas. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre sus estrellas, publicaban cada detalle, cada supuesta cita, cada fotografía que podía confirmar su noviazgo. Y es que la pareja tenía todo para ser la pareja soñada: belleza, éxito, juventud y una química explosiva que se reflejaba tanto en su vida profesional como en la personal, o al menos, eso era lo que el público percibía. Los fans se volcaron en apoyar su relación, creando hashtags, compartiendo imágenes y soñando con un futuro juntos para Can y Demet. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo de la fama, las relaciones a menudo se enfrentan a presiones extremas. Y la de Can y Demet no fue la excepción. A pesar de la aparente felicidad y del amor que demostraban, surgieron rumores de tensiones, de diferencias, de un ritmo de vida que para uno era más abrumador que para el otro. La naturaleza de la industria del entretenimiento, con sus largos horarios de rodaje, viajes constantes y la lupa de los medios sobre cada movimiento, puede ser un caldo de cultivo para las dificultades en cualquier relación, y más aún cuando se trata de dos de las figuras más cotizadas del momento. Los secretos más íntimos de su relación, aquellos que nunca salieron completamente a la luz, empezaron a filtrarse a través de fuentes anónimas, amigos cercanos o comentarios velados. Se hablaba de personalidades muy diferentes, de ambiciones profesionales que chocaban, o simplemente de la dificultad de mantener una relación estable bajo tal escrutinio público. Las especulaciones sobre los motivos de su ruptura fueron un torrente incesante. Algunos decían que Can, con su carácter más expansivo y su creciente popularidad internacional, buscaba un tipo de vida diferente. Otros que Demet, más reservada y centrada en su carrera en Turquía, sentía la presión de una relación que se volvía cada vez más pública y demandante. La confirmación de su ruptura llegó, como suele pasar, de forma oficial pero escueta. Y de repente el sueño de muchos fans se desmoronó. La noticia fue un shock, especialmente porque hasta entonces parecían una pareja sólida. Los medios se apresuraron a buscar respuestas, a entrevistar a personas cercanas, a analizar cada declaración pública anterior de ambos. Y fue entonces cuando empezaron a aflorar los detalles, los supuestos desencadenantes de la ruptura. Se habló de celos, de incompatibilidades, de estilos de vida radicalmente distintos. Se rumoreaba que Can, con su fama de Don Juan, mantenía un estilo de vida que no encajaba con el de Demet, quien parecía preferir una vida más tranquila y privada. Las entrevistas posteriores de Demet Özdemir suelen ser más cautelosas, pero en alguna ocasión ha insinuado que la relación tuvo sus momentos difíciles. Que la presión mediática y las expectativas jugaron un papel importante.
Por su parte, Can Yaman, conocido por su franqueza, ha reconocido en algunas ocasiones que la fama repentina y la atención constante pueden ser abrumadoras y que aprender a manejar esas situaciones es un desafío constante. Quizás, y este es un secreto que solo ellos conocen en su totalidad, simplemente se dieron cuenta de que, a pesar del cariño y la atracción inicial, sus caminos vitales y sus expectativas a largo plazo no se alineaban. Lo que sí está claro es que ambos, tras su separación, han seguido cosechando éxitos. Demet Özdemir ha consolidado su carrera en Turquía, participando en proyectos muy exitosos y demostrando su gran talento actoral. Ha demostrado ser una profesional dedicada y una figura muy querida por el público turco. Por otro lado, Can Yaman ha dado un paso importante hacia el mercado internacional. Ha trabajado en producciones italianas, ha protagonizado campañas publicitarias de gran envergadura y su fama global no ha hecho más que crecer. Parece que ambos han encontrado su propio rumbo, enfocándose en sus carreras y en sus proyectos personales. Aunque su relación terminó, el legado de Can Yaman y Demet Özdemir como pareja sigue vivo en la memoria de sus fans. Representaron a la pareja perfecta en la televisión, y esa conexión que crearon en Erkenci es algo que muchos fans nunca olvidarán. Pero, ¿qué secretos más íntimos podríamos revelar? A veces los secretos más profundos no son los grandes escándalos, sino las pequeñas diferencias, las conversaciones que nunca llegaron a tener, las expectativas no cumplidas o simplemente el darte cuenta de que, a pesar de todo, no sois el uno para el otro. Quizás el mayor secreto es que a veces el amor no es suficiente, o que la vida bajo el constante escrutinio público es una prueba de fuego para cualquier relación. Lo que sí podemos inferir es que ambos actores, al ser figuras públicas tan expuestas, seguramente tuvieron que tomar decisiones difíciles para proteger su bienestar y su futuro profesional. La presión de mantenerse juntos por el bien de la imagen pública, o el deseo de explorar nuevas oportunidades individuales, son factores que probablemente jugaron un papel crucial en su separación. No se trata de culpar a nadie, sino de entender la complejidad de las relaciones en el ojo del huracán mediático. Y hablando de intimidad, recordemos que la vida personal de las estrellas es, en última instancia, suya. Si bien los fans disfrutan de conocer detalles, es importante recordar que hay una línea entre el interés público y la invasión de la privacidad. Los secretos más profundos son, por definición, aquellos que solo pertenecen a las personas involucradas. Lo que podemos hacer desde nuestro lado es analizar las señales, interpretar las declaraciones y, sobre todo, respetar la privacidad de Can y Demet en lo que concierne a su vida privada. En resumen, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una historia de amor de cuento de hadas que cautivó a millones. Su química en Erkenci traspasó la pantalla, y su romance se convirtió en uno de los temas más comentados. Sin embargo, las presiones de la fama, las diferencias personales y quizás, simplemente, el darse cuenta de que no eran el uno para el otro, llevaron a su inevitable ruptura. A pesar de ello, ambos han seguido adelante construyendo carreras sólidas y demostrando su talento. Los secretos más íntimos de su relación probablemente residen en las experiencias compartidas, las decisiones difíciles y las lecciones aprendidas bajo la implacable luz de los reflectores. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este análisis, que les haya resultado intrigante e informativo. Agradezco muchísimo que hayan estado aquí conmigo hasta el final. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Can y Demet? ¿Hubo algo que les sorprendiera de lo que comentamos hoy? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también siguen a estas estrellas, y lo más importante, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.